Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad que estoy impresionado aquí, estando con... Como Catherine se dedica a buscar talento, más talento que tengo aquí a mi lado, no hay aquí al lado y también ahí atrás también, por supuesto, de todo delante, ¿no? Un poco nos ha tocado hablar sobre rompiendo barreras, mujeres que hacen historia, ¿no? Y aquí vamos a hablar con Alexia y con Tatiana sobre esto. Yo empezaría con una pregunta abierta para las dos y respondéis como queráis, ¿no? Que un poco es, ¿qué es lo que ha sido más difícil para vosotras y lo que más os ha apoyado en este momento de decidir vuestra carrera? Así que, Tatiana. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo empecé cuando tenía 9 años en Colombia, que era un deporte donde no tenemos muchos escenarios, donde el automovilismo pues no había sido muy popular. Y pues mirando atrás dices, bueno, una niña de Colombia que quiere ser piloto de Fórmula 1 y ser casi que hace más de 50 años no hay una mujer en Fórmula 1, pues era como un sueño muy ambicioso, pero que creo que cuando eres, sobre todo a veces pequeño, ¿no? Que cuando creces te va la sociedad un poco como quemando ciertas o poniendo ciertas barreras, pues no te enteras como de esas barreras, pero que hoy en día creo que pues por ser mujer en un deporte dominado por hombres, porque no hay una diferenciación por género, pues te das cuenta que todavía hay como muchas cosas por cambiar para acomodar mejor a la mujer y que pues ese cambio la verdad es que viene de la mano de los hombres y de mucha gente que quiera dar ese cambio y ese espacio. Entonces son muchas de esas barreras, pero pues yo creo que estoy aquí por mi familia, por toda la gente que se ha puesto la 10 para apoyar el proyecto y creer que es posible llegar a escenarios que de pronto pues no han llegado mujeres, pero por las razones no que todo el mundo cree. Pero todavía nos queda poco, ya verás. Alex. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias, CEAPI, por la invitación. Concretamente en esta jornada, para mí ha sido un placer escuchar de primera mano a señora Isabel, volver a coincidir con el embajador que nos conocimos en Trinidad y Tobago Mundial 2000, era sub-17, 2010 si no me equivoco, que quién nos lo iba a decir que nos encontraríamos en esta situación y todo lo que ha crecido el deporte femenino en nuestro país, ¿no? En este caso, mi apoyo viene al 100% de la educación que me ha dado mi familia, de lo cual estaré agradecida toda mi vida. Por aquel entonces, cuando yo nací, no era muy común que una niña un poco como Tatiana, ¿no?, quisiera ser futbolista y poder dedicarse a ello, no de manera amateur, sino poder vivir de ello. Entonces siempre voy a estar agradecida a mi familia, que a pesar de encontrar barreras, que antes lo comentábamos, como pueden ser los horarios de entrenamiento, claro, que por desgracia sigue sucediendo aún en muchísimos países, que las niñas en las academias tienen pues el peor horario o el peor método de entrenamiento. A pesar de eso, mi familia siguió insistiéndome en que si era mi sueño no me rindiera, y luego crecer en un entorno estable para yo poder pues entrenar, que al final se necesita el equilibrio emocional y bueno, familiar y económico en esta profesión para poder alcanzar la cima, y sin duda es gracias a ellos. Y ya decides ser futbolista profesional y dices, voy a hacerlo. ¿Qué proyecto de vida te planteas? ¿Cómo? Porque en tu época, cuando empezabas, el fútbol femenino no era tan referente como ahora. ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué dices? Decido serlo y cómo voy a luchar por ello. Mira, honestamente, no es que haya mentido con lo que acabo de responder, pero cuando eres pequeño y no has visualizado esos referentes, yo por ejemplo iba al estadio del Barça, de la cual soy fan desde bien pequeña y tengo la suerte de jugar ahora mismo en ese equipo. Cuando íbamos de pequeñas con la familia a ver, el partido solo lo jugaban hombres. Entonces, era muy difícil visualizarte que algún día tú ibas a estar en ese terreno de juego. Sí que podías estar en las gradas, que también comentábamos que, por desgracia, en otros países hasta hace bien poco eso no era aceptado, pero visualizarte jugando era muy complicado. Entonces,
Yo solamente quería jugar al fútbol y a medida que fuimos creciendo pues ha ido como dando el camino, gracias a muchísima gente, instituciones también, las deportistas, clubes, todo el mundo, que nos han ido dando las oportunidades necesarias para poder demostrar en el momento adecuado que estamos preparadas, ¿no? Pero para todo ello te tienes que preparar para ese momento, que al final es lo que decía antes, que gracias a mi familia pues me he podido preparar y ser futbolista mirando para profesional. atrás ha merecido la pena. Sí, cada segundo de todo. Desde cuando era pequeña que mi familia de su día libre llevan toda la semana levantándose a las 5 de la mañana, se levantaban a las 7 para llevar a la niña, hasta todos los sacrificios, entre comillas, porque cuando haces lo que quieres realmente no termina de ser un sacrificio lo que haces. Todo esto. Pretemporada, el no estar en días importantes de familiares o de seres queridos para ellos y tú no estar presente, pero al final por eso decía que es muy importante que el entorno también entienda tu profesión y por eso siempre diré que yo soy porque ellos me dejan ser y súper agradecida. Y Tatiana, ¿cuáles son los factores claves del éxito para una mujer deportista? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho a ti ser firme en tu reto? Yo pienso que por cada no que recibes, ¿no? Al final creo que es muy importante como saber encontrar tu pasión. Al final, de pronto los retos los asumes de una forma muy distinta cuando disfrutas del desafío que te está poniendo un poco el deporte y creo que en mi caso ha sido así, ¿no? Como doy un ejemplo siempre porque mi papá ha sido también, pues no, mis padres ambos, pero mi papá pues siempre con la gasolina y los motores. Yo, por ejemplo, cuando empecé a dar el salto de los karts a los monoplazas, pues tú pasas de 100 kilómetros por hora a ir a 300 kilómetros por hora, tienes que parar el carro en, no sé, 25 metros, frenamos con el pie izquierdo, es un movimiento muy explosivo y los ingenieros me decían, oye, tienes que ir al gimnasio porque tú tienes que poder frenar más fuerte. Entonces yo fui al gimnasio, me preparé, le dije a mi entrenador, me dice, no, ya, o sea, ahorita ya no hay esa excusa, sácatela. El problema seguía ahí, entonces mi papá dijo, no, esto es imposible, o sea, pongamos una cámara GoPro en los pedales a ver qué es lo que está pasando. Y te das cuenta que yo era una talla 37, mis compañeros eran una 42 y que si ponía una plataforma debajo del freno iba a presionar con pues la palanca y las matemáticas están ahí por una razón y eso me ayudó como a creer en que todos los problemas o todas las barreras tienen una solución, tienes que como encontrar cuál es la que te funciona a ti y también como despertó esa hambre en mí de, oye, pues las mujeres y los hombres somos diferentes, no mejores, no peores, simplemente diferentes, entonces creo que se necesita en ese sentido más equidad para no salir pues como con tantas barreras que igual merecen mucho la pena porque me encanta esos desafíos, pero que hay muchas cosas que tenemos que cambiar para que haya más niñas que prendan la televisión y quieran ser pilotos. Y fijaros, ahora hay como en los dos deportes, uno es el fútbol, que hay fútbol femenino y fútbol masculino, pero por otro lado es, por ejemplo, el automóvil, que es más como la hípica, ¿no? Que al final tienes que hombres y mujeres compiten juntos. En el fútbol, por ejemplo, ¿qué liga masculina y femenina? Siendo campeones del mundo que ha sido España, ¿hemos conseguido ya que haya dos deportes sólidos o todavía nos queda reto por hacer? A ver, yo creo que, y este ejemplo lo he puesto bastantes veces, el primer mundial que va a jugar nuestra selección, que va a jugar España, diría que es en el año 1940. Y estamos hablando de una situación en España donde hasta un par de años después la mujer no puede ejercer el voto. O sea, estamos partiendo desde esa diferencia, desde que el equipo masculino ya está yendo a representar a su país y dentro de ese país las mujeres aún no pueden ejercer el derecho a voto. Entonces, son situaciones que cuestan muchísimo y antes lo hablábamos también de la selección natural, que el sistema aún está diseñado para que la selección natural haga que quien llega al éxito sea el hombre, porque cuesta muchísimo cambiar todo eso. Yeah. Y seguramente mucho menos que
otras mujeres han tenido sus retos. Sí, que son pioneras en eso y nosotras como cogemos ese legado, ¿no? Pero a día de hoy poder comparar las dos ligas creo que es un tanto injusto por lo que te comentaba, porque hay una cuestión de tiempo que hay que ir reduciendo trabajo de todos, de mujeres, hombres y de diferentes cargos de responsabilidad, y porque luego lo que te decía de la selección natural también, ¿no? O sea, son temas que hay que ir reduciendo y solo hay que ver que en el tercer, enlazo con lo que he empezado a responder, de los campeonatos del mundo, en el tercer mundial que ha ido la selección femenina ha conseguido el campeonato del mundo. Y luego teníamos un sueño cuando hablábamos antes, que era que una carrera acaba la carrera y el que gana se quita el casco y es una mujer. ¿Eso cuándo lo tendremos? Yo espero que muy pronto, ¿no? Pero al final creo que es como que el ambiente a veces tiene que estar preparado para ver a la mujer sobresalir, y yo creo que es de los pocos también deportes donde la mujer tiene muchas aptitudes que de pronto no hemos explorado porque precisamente tenemos datos solo de hombres, o sea, hasta más de... yo he sido la primera y única mujer que ha competido en la Fórmula 2, por ejemplo. Entonces, si no tienes datos de mujeres, ¿cómo sabes qué le funciona a la mujer? Entonces, yo espero que muy pronto, pero la pregunta es como, ¿cuándo va a estar...? No cuándo va a estar la mujer preparada para ganar, porque creo que tenemos capacidades para lograrlo, pero es cuándo va a estar ese entorno dispuesto a darte la oportunidad de demostrar que no queremos solo participar, sino podemos ganar si nos dan todas esas herramientas. Y además que esa idea no era mía, era de Aleixia, que ha dicho esa idea como sueño. Me encanta ¿no? esa idea. Luego también había un tema que es, ya moviendo también al mundo nuestro empresarial, hablamos de que siempre nos hablan de la falta de mujeres para hacer startups, ¿no? Que son mucho más masculinas que femeninas. Yo creo que, aunque sea del mundo del deporte, ellas son un ejemplo de emprendedoras, ¿no? y de proyectos que están haciendo emprendiendo. ¿Qué mensaje podríamos dar a esas mujeres emprendedoras, ¿no? como vosotras, ¿no? Con tus proyectos y tal? ¿Cómo hacemos que aprendan que ese reto no es una cobardía y me quito de no hacerlo, sino cómo ayudarlas? ¿Qué recomendaciones le daríamos? Bueno, yo desde lo más humilde creo que lo primero que deberían entender es que será un camino difícil, por supuesto, no más que lo han tenido muchas mujeres de aquí, pero sigue siendo un camino difícil, por lo que comentaba de la selección natural, porque hay una discriminación sistemática llevada al ejemplo del deporte, los horarios de entrenamiento o cómo están configurados los coches. Y para sobrevivir o pasar todas esas barreras necesitas una personalidad fuerte. Antes también comentábamos, ¿no?, que ese instinto competitivo de ambición no ha estado históricamente ligado a la figura de la mujer, pero creo que es un instinto súper necesario para tener éxito en cualquier parte de un sueño, ¿no? Entonces, personalidad fuerte y sobre todo que a la primera que te digan que no puedes, como un poco el ejemplo que han explicado anteriormente, sobreponerte a eso y decir sí puedo, seguir, visualizar tu camino, ir quemando etapas hasta llegar al reto y decir al final lo pude hacer y lo conseguí. Desde luego. ¿Tatiana? No podría coincidir más contigo. La verdad es que creo que uno también tiene que aprender a darse valor, ¿no? Creo que a veces a las mujeres pues me ha tocado como ver un poco o entender las diferencias entre hombre y mujer para cuando uno se conoce más pues puede sacar como ese extra de rendimiento, ¿no? Y nos hace falta mucho a veces confiar en nosotras mismas, en que tenemos esa capacidad y de que no nos dé miedo a ser diferentes o a entrar en ámbitos donde de pronto no ha habido muchas mujeres. Entonces yo creo que con trabajo duro, con determinación, con pasión, de verdad que no hay nada imposible y que eso va además a repercutir en que pueda ser un ejemplo para otras mujeres y se normalice vernos en muchas posiciones que de pronto no hemos estado. Claro. También hablamos, igual que hablamos de mujeres emprendedoras, cuando hablamos de talento, también vemos la dificultad de encontrar mujeres ingenieras, mujeres matemáticas, mujeres físicas, las famosas carreras STEM, ¿no? Y yo creo que muchas veces claro, estamos renunciando
a una gran parte del 50% de la población activa que nosotros nos dedicamos a buscar talento, lo encontramos porque no hay. Y yo, pensándolo, y compartía con ellas antes también, es esa falta de referentes. O sea, la mujer ingeniera, la mujer matemática que hablamos antes. ¿Es tan importante un referente para que podamos cambiar lo que nos viene? O lo que tenemos, perdón. Sí, porque al final todo lo que no ves no existe. Entonces es muy importante también tener o dar ese altavoz a mujeres que sí que están en ese cargo. Luego, Tatiana, supongo que el ejemplo que has explicado antes es real, es muy bueno. Y yo creo que lo que hay que hacer es sobre todo dar ese altavoz a esas mujeres que sí que llevan muchísimos años en esos puestos. Sí, yo siento que pues he tenido la oportunidad, por ejemplo, ¿no? de trabajar no son muchísimas, pero ingenieras increíbles que pues les ha tocado también luchar muchísimo para ser escuchadas a la hora de tomar decisiones muy importantes dentro de las carreras, pero que pues desafortunadamente no se les ha dado como toda esa visibilidad que se podría dar para precisamente ver para creer, ¿no? Y creo que si juntos podemos dar esa visibilidad, hacerlo, que una niña prenda el televisor y vea, no sé, a las chicas jugando en fútbol, a las ingenieras en un equipo de Fórmula 1 y a una mujer conduciendo, pues creo que eso es lo que al final va a crear ese ámbito de sí se puede. Es que al final, si queremos tener, por ejemplo, mujeres ingenieras, eres un ejemplo, Tatiana, de cómo hacer atractivo el mundo de la automoción, el mundo del coche, para que la gente quiera estudiar. O en el caso de Alexia, con todas esas escuelas que estás creando, ¿no? para que el mundo, la mujer hacia el deporte vaya por el tema de fútbol, eso hace al final, uno, el emprendimiento, y por otro lado, el mundo de la ingeniería, la automoción, que siempre ha sido masculino por defecto, ¿no? Yo creo que con el ejemplo se transmite, y también la generosidad vuestra de ser un ejemplo, un referente para la niña, que es mucha responsabilidad también, pero a la vez nos ayuda a transformar, ¿no? A transformar la sociedad que tenemos, ¿no? Vamos justos de tiempo, pero ya sería una pregunta más, que sería por mi parte. ¿Dejaremos alguna vez de hablar de deporte femenino o masculino? ¿Hablaremos de deporte y ya está o no? ¿O ya será el siglo que viene cuando lo veamos? No, yo creo que sí, al final es cuestión de tiempo. Enlazando un poco con el tema de las empresas, los puestos de altos cargos que comentábamos antes y todo eso, siendo breve, al final el futuro es el otro 50% de la población. Y no es, o sea, es una opinión, pero realmente creo que es así. A corto plazo es lo que hay ahora, pero a medio y largo plazo no se puede obviar al otro 50% y será súper necesario. Y eso al final creo que es quien consiga eso será realmente quien tenga el éxito, porque en esa sinergia creo que es donde va a residir el éxito. Entonces también respecto a lo que has dicho tú, creo que va a ser momento cuando suceda eso, va a ser el momento de que tú, por ejemplo, si yo te digo, imagínate a alguien jugando a fútbol o pilotando un coche, lo primero que tengas como que especificar tú mismo en la respuesta. ¿Pero a qué te refieres? ¿A un hombre, al fútbol femenino o al masculino? Pero es una cuestión de tiempo, porque al final es competir contra más de 100 años de historia de un deporte y va a costar, pero confío en que las siguientes generaciones ya van a tener que especificar en la pregunta de ¿qué quieres saber, mi jugadora favorita o mi jugador? Y yo creo que ahí está el cambio. Sin duda. Creo que hay una oportunidad increíble para muchas de las empresas de ser pioneros en ese sentido, en tratar de hacer la diferencia y equilibrar un poco la balanza creo que el deporte de la mujer está creciendo muchísimo y es por eso que necesitamos también como el apoyo de todas esas mujeres, de todas esas empresas y hombres también para generar el cambio un poquito más rápido y lo podamos ver nosotras. Oye, pues 1.000.000 de gracias, ha sido un lujazo. Muchas gracias por ser ese ejemplo y por hacer que nuestra sociedad vaya acelerando la transformación. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias.